La niña llevaba 4 meses sin hablar. No era que no pudiera. El médico del pueblo lo había dicho con claridad. La garganta estaba bien, los oídos también. Sofía, de 7 años, simplemente había decidido, en algún lugar donde las decisiones no se toman con palabras, sino con el cuerpo entero, que el mundo ya no merecía su voz. Desde que murieron sus padres, no había dicho ni una sola palabra, ni a su abuela Petra, que dormía a su lado cada noche, ni al cura, que vino a visitarla 3 veces, ni a las mujeres del pueblo que llegaban con tamales y lástima, y preguntas que Sofía respondía mirando hacia otro lado. Consuelo llegó a esa casa un martes por la mañana, con su paso desigual y su atado de ropa al hombro. No venía a curar a nadie. Venía a preguntar si necesitaban a alguien que ayudara con la cocina y la limpieza, porque ya la habían rechazado en todas las demás casas del pueblo. Tocó la puerta. Doña Petra le abrió, y lo primero que hizo Sofía desde el fondo oscuro del corredor fue asomarse a ver quién llegaba. Quédense conmigo en esta historia, porque lo que pasó entre esa mujer y esa niña no lo explica ningún médico. Y al final, ustedes me dirán si creen, como llegó a creer Consuelo con el tiempo, que hay personas que nacen rotas de cierta manera precisamente para poder reparar lo que nadie más puede alcanzar. Para entender por qué Consuelo llegaba a esa puerta con su atado al hombro, hay que retroceder hasta el principio, hasta el día en que nació con el pie izquierdo girado hacia adentro, en una familia que confundía la dificultad con la inutilidad. Consuelo había nacido en Huauchinango, en la Sierra Norte de Puebla, la quinta de 7 hijos, y desde el principio su lugar en la familia fue el de la que necesitaba más y daba menos. No porque fuera tonta, que no lo era, no porque fuera floja, que tampoco lo era, sino porque cojeaba. Y en las familias pobres que viven del campo y del trabajo físico, alguien que no puede correr, ni cargar costales, ni subir laderas sin ayuda, es visto, sin mala intención, pero con una crueldad cotidiana, como una boca extra sin manos suficientes. Su madre la quería, a su manera, pero su manera incluía suspirar cada vez que Consuelo tardaba más que los demás en llegar de un lado a otro, y decirle, con voz cansada: «Ay, mija, tú siempre haciéndola más difícil». Su padre nunca fue cruel con ella, pero tampoco la defendía cuando sus hermanos mayores se impacientaban con su paso lento, cuando la dejaban atrás en el camino al mercado, cuando la excluían de los juegos que requerían correr. Creció aprendiendo a ocupar poco espacio, a no pedir ayuda aunque la necesitara, a sonreír cuando le dolía y a callarse cuando tenía ganas de decir algo, porque había aprendido, sin que nadie se lo enseñara directamente, que su opinión valía lo que valía su cuerpo, y su cuerpo, según el mundo que la rodeaba, no valía demasiado. Pausa del narrador. Quiero detenerme aquí, porque esta parte de la historia me parece importante de nombrar. No toda herida viene de una mala persona. A veces viene de gente buena que está tan ocupada sobreviviendo que no tiene tiempo de ver lo que le está haciendo al más vulnerable de la casa. El daño no intencional duele igual. A veces duele más, porque no tiene a quién culpar. Cuando Consuelo cumplió 18 años, su hermano mayor se casó y la novia llegó a vivir a la casa familiar. La nueva cuñada era trabajadora y directa, y en menos de un mes había reorganizado los espacios de la casa de una manera que dejaba claro, sin decirlo en voz alta, que Consuelo sobraba. No la echaron. Fue más sutil que eso. Le fueron dejando cada vez menos lugar en la mesa, en las conversaciones, en los planes, hasta que Consuelo entendió, con esa inteligencia callada que había desarrollado a fuerza de observar porque nadie la incluía, que la estaban esperando fuera. Se fue sin drama. Recogió sus cosas una mañana temprano, cuando todos dormían todavía, y salió al camino con su paso desigual y la costumbre de no hacer ruido. Durante los años siguientes, Consuelo trabajó en lo que pudo. Lavaba ropa para las familias que se la encargaban, cuidaba ancianos, cosía a mano con una paciencia y una precisión que compensaban con creces lo que su pierna no podía hacer. Era buena trabajadora, de esas que no necesitan que les expliquen las cosas 2 veces y que siempre dejan todo mejor de cómo lo encontraron. Pero siempre había un momento
en que algo la delataba. Un escalón que bajaba más despacio. Un camino de tierra que la hacía perder el equilibrio en época de lluvias. Un patrón que la veía cojear y decidía, sin preguntar nada más, que alguien así no le convenía en su casa. No todos lo decían con crueldad. Algunos hasta lo decían con lástima, que era casi peor. Es que para este trabajo se necesita moverse rápido. Usted ya sabe cómo es esto. No es por nada, pero con tanto que hacer aquí, necesitamos a alguien que pueda con todo. Alguien que pueda con todo. Como si Consuelo no hubiera pasado su vida entera demostrando que podía, con más de lo que cualquiera esperaba, simplemente de una manera distinta. Así que para cuando llegó a la puerta de doña Petra en ese martes de octubre, Consuelo ya no esperaba que la recibieran bien. Llegó con la misma actitud con la que había llegado a todas las puertas anteriores, lista para que le dijeran que no, con la dignidad intacta de quien está acostumbrada a que le cierren la puerta en la cara y ha aprendido que eso no dice nada de ella, sino de la estrechez de la puerta. Doña Petra tenía 72 años. Vivía sola con su nieta desde que su hijo y su nuera murieron en un accidente de carretera 4 meses atrás, y llevaba semanas buscando a alguien que pudiera ayudarla con la casa. No porque no pudiera ella sola, que era mujer de manos fuertes y carácter más fuerte todavía, sino porque Sofía, su nieta, la preocupaba de una manera que ninguna cantidad de tamales de vecinas o visitas del cura había podido aliviar. Sofía no hablaba, y doña Petra, que conocía a su nieta mejor que nadie, sabía que no era obstinación ni berrinche. Era un dolor tan grande que se había quedado atorado en algún lugar entre el pecho y la garganta, y que ninguna cantidad de cariño de abuela, por real y profundo que fuera, parecía alcanzar para moverlo. Cuando Consuelo tocó la puerta esa mañana, doña Petra la miró un momento, notó el paso desigual, y estuvo a punto de decir lo que le habían dicho a Consuelo tantas veces, pero algo la detuvo. Quizás fue el cansancio, quizás fue algo más, de esos que no se explican solo con el cansancio. «Pase», dijo. Consuelo entró, y fue entonces cuando Sofía, desde el fondo oscuro del corredor, se asomó a ver quién llegaba. Nadie supo después exactamente qué vio la niña en esa mujer. Doña Petra dijo que Sofía se quedó mirando el paso de Consuelo con una atención distinta a la que ponía en cualquier otra cosa, como si reconociera algo, como si en ese cuerpo que se movía de una manera diferente a todos los demás hubiera encontrado algo que le hablaba en un idioma que ella también conocía. Consuelo no notó que la niña la miraba. O si lo notó, no hizo nada que pudiera asustarse. Siguió a doña Petra hacia la cocina, escuchó lo que necesitaba, preguntó lo necesario y empezó a trabajar sin alaraca. Sofía la siguió, no de golpe, primero desde lejos, asomándose por las esquinas, luego un poco más cerca, sentándose en el banco del corredor, mientras Consuelo limpiaba el cuarto de junto. Luego ya en la misma cocina, sentada en un rincón mientras Consuelo cocinaba, sin decir nada, solo mirando. Consuelo no le hablaba de más. No le hacía las preguntas que los adultos siempre le hacían a Sofía y que la niña respondía mirando hacia otro lado. No le decía «¿Cómo estás?», ni «¿Extrañas a tu mamá?», ni ninguna de esas cosas que suenan a cariño, pero en realidad son puertas que se abren hacia lugares donde la niña no quería entrar todavía. Le hablaba de otras cosas, de las hierbas que estaba usando para el caldo, de cómo su abuela le había enseñado que el epazote hay que echarlo al final para que no amargue, de una paloma que había visto en el camino esa mañana que cargaba una ramita en el pico sin soltar ninguna. Cosas pequeñas, cosas que no pedían respuesta, cosas que llenaban el silencio sin exigirle nada a cambio. Doña Petra lo observaba todo desde la puerta, sin interrumpir, con esa sabiduría de los viejos que saben cuándo una cosa delicada está ocurriendo y que lo más inteligente es no tocarla. Pausa del narrador. ¿Han visto alguna vez a un animal asustado acercarse muy despacio a alguien que no le pide nada? Eso era lo que estaba pasando en esa cocina. Sofía no necesitaba que le explicaran su dolor, ni que le prometieran que todo iba a estar bien. Necesitaba a alguien que estuviera allí sin exigirle nada. Y Consuelo,
que llevaba toda la vida aprendiendo a estar sin exigir que la vieran de cierta manera, sabía hacer eso mejor que nadie. Al tercer día, mientras Consuelo doblaba ropa en el corredor, Sofía se sentó a su lado y extendió la mano hacia el montón de ropa, claramente queriendo ayudar. Consuelo le pasó una prenda sin decir nada, como si fuera lo más natural del mundo. Las dos doblaron ropa en silencio durante media hora. Al quinto día, Sofía la siguió hasta el patio donde Consuelo tendía la ropa en el mecate. En un momento, una sábana se escurrió del mecate y cayó al suelo. Sofía la recogió. Consuelo la tomó de sus manos y la sacudió antes de tenderla de nuevo. «Gracias», dijo Consuelo sencillo, sin hacer más de lo que era. Sofía la miró, y aunque no respondió, sus ojos dijeron algo. Doña Petra, que había visto la escena desde la ventana de la cocina, se tuvo que limpiar los ojos con el delantal. La primera semana se convirtió en 2, las 2 en un mes, y el mes en parte de una vida. Un martes por la tarde, exactamente 3 semanas después de que Consuelo llegara, Sofía estaba sentada junto a ella, viendo cómo remendaba una camisa de Doña Petra. El silencio entre las dos era de esos silencios que ya no pesan, sino que se han vuelto cómodos, como un cuarto donde siempre ha hecho calor. Consuelo se pinchó el dedo con la aguja, soltó una exclamación pequeña, y Sofía, sin pensarlo, sin decidirlo, desde ese lugar donde las decisiones no se toman sino que simplemente ocurren, dijo: «¿Te lastimaste?». 2 palabras, las primeras en 4 meses. Consuelo levantó la vista despacio, miró a Sofía. Sofía la miraba de regreso con una expresión que mezclaba susto de haber hablado con algo parecido al alivio de haberlo hecho. «Poquito», respondió Consuelo, como si las 2 palabras fueran lo más normal del mundo, como si no fueran las primeras en 4 meses, como si la única manera de no asustar lo que acababa de nacer fuera recibirlo sin aspavientos. Sofía asintió y no volvió a callarse. Pausa del narrador. Quien haya visto a un niño volver del silencio sabe que no ocurre de golpe. Ocurre así: 2 palabras un martes, una pregunta el jueves, una historia corta el domingo, y de a poco el lenguaje vuelve como vuelve el agua después de una sequía, no de una vez sino por partes, probando el terreno antes de correr libre. Lo que Consuelo le dio a Sofía no fue terapia ni milagro, fue simplemente la compañía de alguien que sabía lo que era moverse de manera diferente en un mundo que prefiere a los que encajan sin ruido, y a veces eso es todo lo que un niño necesita para volver. La gente del pueblo, claro, habló. Dijeron que qué raro que la niña le hablara a esa mujer y no a nadie más. Dijeron que seguro era brujería, que las cojas de nacimiento a veces tienen poderes raros. Dijeron que Doña Petra estaba loca por meter en su casa a alguien así. Doña Petra no respondió a ninguno de esos comentarios. Tenía 72 años y toda una vida de haber visto cómo la gente del pueblo construía explicaciones complicadas para las cosas simples. Lo que había pasado en su casa no tenía nada de brujería. Tenía algo mucho más sencillo y mucho más difícil de ver. 2 personas que el mundo había tratado como si sobraran, que se habían encontrado en el momento exacto en que ambas necesitaban a alguien que las dejara existir tal como eran. Un domingo por la tarde, sentadas las 3 en el corredor de la casa, Doña Petra le preguntó a Consuelo algo que nadie le había preguntado en muchos años. «¿Usted es feliz aquí?». Consuelo tardó en responder. Miró el patio, los macetones de geranios que había sembrado hacía un mes, la ropa tendida en el mecate, a Sofía jugando con una pelota cerca de la barda, hablando sola en voz baja, inventando un juego. «Creo que sí», dijo al fin. «O algo que se le parece mucho». Doña Petra asintió y no dijo más porque no hacía falta. Pasaron los años. Consuelo se quedó en esa casa de la Sierra de Puebla como se quedan las cosas que tienen raíz. Sin anunciarlo, sin hacer grandes promesas, simplemente estando cada día un poco más plantada. Sofía volvió a hablar de manera completa antes de cumplir los 8 años. Fue a la escuela, aprendió a leer más rápido que los demás de su salón y desarrolló la costumbre que nunca perdió del todo de observar durante mucho tiempo antes de decir algo,
como si las palabras fueran valiosas y hubiera que elegirlas bien. Cuando le preguntaban por qué había empezado a hablar de nuevo, Sofía respondía siempre lo mismo, con esa claridad directa de los niños que no han aprendido todavía a complicar las cosas. Porque Consuelo nunca me pidió que hablara. Doña Petra vivió hasta los 84 años, con la mente clara y las manos ocupadas hasta casi el final. Murió una mañana de marzo en su cama, con Consuelo sosteniéndole una mano, y Sofía, ya adulta, sosteniéndole la otra. Murió sabiendo que su nieta estaba bien, que su casa tenía quien la cuidara, y que aquella mañana de martes en que abrió la puerta, sin saber muy bien por qué, algo más grande que ella había tomado una decisión que no le correspondía tomar a ninguna persona sola. Consuelo nunca se casó. Nunca buscó lo que el mundo le había negado cuando era joven. No lo necesitó. Tenía ya lo que de niña había soñado, sin saber cómo nombrarlo. Un lugar donde su manera de ser en el mundo, su paso lento, su silencio, su paciencia infinita, no era una falla que corregir, sino exactamente la herramienta que alguien necesitaba. A veces, en sus últimos años, sentada en el corredor mirando a los hijos de Sofía jugar en el patio, pensaba en su familia de Huauchinango, en su cuñada que sin querer la empujó hacia afuera de la única casa que había conocido, en todos los patrones que la habían rechazado por cojear, en todos los caminos que había caminado sola con su paso desigual, sin saber hacia dónde. Y pensaba algo que de joven, en medio del dolor, jamás habría podido pensar, que la misma pierna que toda su vida le había cerrado puertas era la razón por la que Sofía la había reconocido esa primera mañana desde el fondo oscuro del corredor. Porque Sofía, que cargaba su propio dolor de una manera que el mundo tampoco entendía, había visto en ese paso diferente algo que le decía, sin palabras, que esa mujer sabía lo que era moverse de otra forma, sin que eso significara moverse peor. Cada puerta cerrada, cada rechazo, cada usted ya sabe cómo es esto, la había llevado sin que ella lo supiera exactamente a donde necesitaba estar. Al único lugar donde lo que el mundo llamaba su limitación era en realidad su don más preciso. Ustedes que llegaron hasta el final de esta historia, díganme, ¿creen que hay personas cuyas diferencias, esas que el mundo trata como defectos, son en realidad la llave exacta para abrir lo que nadie más puede abrir? ¿O será casualidad que la única persona que pudo llegar a Sofía fuera precisamente la que sabía lo que es que el mundo no te entienda? Yo solo cuento lo que pasó. Creer, eso ya lo dejo en su corazón.